Hoy este movimiento democrático llama precisamente a los medios para fijar no solamente el posicionamiento político, sino también dejar claro cuál es el contexto histórico en el que se desenvuelve esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La caracterización más clara y contundente que podemos dar es que hoy existe una guerra mediática y desde luego, por un lado, se suman las instituciones que manipula el Estado mexicano en contra de una resistencia organizada representada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El instrumento que hoy utiliza el Estado mexicano y el quinto poder fáctico, que es precisamente o que representan los medios de comunicación, tiene que ver precisamente con el papel que juega Mexicanos Primero. Y en ese sentido, este movimiento democrático declara y manifiesta que mantiene sus demandas legítimas, que su movimiento democrático se ve fortalecido por los principios, estrategias y tácticas de movilización y que desde luego con el acompañamiento de nuestras bases y con nuestras demandas legítimas mantendremos precisamente la resistencia. A partir de esta caracterización general, abriremos el espacio para que nuestro compañero secretario general Rubén Núñez Ginés pueda ampliar un poco más esta información. Buenos días, señores de los medios de comunicación masiva. La sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hemos sido movimientos de base y lo seguimos sosteniendo. Y hago esta primera precisión respecto al contexto general en que se están dando las situaciones de denostación, no solamente hacia mi persona, sino hacia todo el movimiento democrático de la sección 22 y de la coordinadora. Tenemos claro, además, que esta lucha no es contra personajes, sino más bien es una lucha del Estado en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero como ya se mencionó, tenemos nuestras propias tácticas y estrategias de lucha. Tenemos una estructura que nos permite a nosotros llegar a nuestras bases para construir nuestros planes de acción, nuestra participación de manera permanente, de manera constante, y hoy más que nunca, desde la Asamblea Plenaria de la Sección 22 hasta la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, nos hemos mantenido en resistencia civil y pacífica, pero además tenemos claro que debemos estar en alerta máxima frente a las denostaciones que se están haciendo de manera permanente y a diario respecto a los representantes de las secciones en los distintos estados y de los dirigentes de cada uno de los contingentes de la coordinadora. Es claro que el gobierno federal, que los gobiernos estatales se dan cuenta de que hoy la Coordinadora Nacional es más vigente que nunca. Reunir a 26 representaciones de 30 estados de nuestra República es un asunto que la Coordinadora hoy hizo vigente a través de la convocatoria abierta a una Asamblea Nacional Representativa ampliada, una figura que se construyó a partir precisamente de nuestra experiencia de más de 35 años de lucha y que hoy, desde la Baja California hasta Campeche, Yucatán, Quintana Roo y los estados de la península, es decir, como decimos en nuestra consigna de norte a sur, los maestros y maestras democráticos del país que coinciden o simpatizan con la coordinadora, tenemos claro que esta lucha va iniciando en una nueva jornada, en una nueva etapa que ya hemos caracterizado como una etapa de resistencia. El hecho de que hoy se denoste a partir de los medios de comunicación y a través de Mexicanos Primero como un grupo de empresarios que nada tiene que ver con la educación y que lo hemos anunciado y lo hemos declarado permanentemente. Quien es el responsable de la educación en México es la Secretaría de Educación Pública en todo caso, pero más que eso, los maestros y maestras que trabajamos de manera permanente y cotidiana en las aulas, en las regiones, en los sectores, en los pueblos, en las comunidades. Por eso cuando la CENTE se refiere al asunto de nuestras
4 rutas que hemos planteado desde nuestro Congreso en diciembre en Michoacán. Seguimos sosteniendo que la coordinadora tenemos propuestas de trabajo, propuestas legitimadas por nuestras comunidades para poder salir a anunciarlas de manera pública y no reformas estructuradas o copiadas, diseñadas a partir de otro tipo de planes y programas de estudio que no operan precisamente en nuestra república y mucho menos en nuestros estados. Decir además a la opinión pública que tenemos toda una ruta de acción a partir de la consulta a nuestras bases, de nuestras reuniones en cada una de las secciones, y que en función a estos señalamientos nosotros queremos decirle a la opinión pública que hay instancias a las que nos debemos, como en el caso de las percepciones de cada uno de nosotros. Tenemos un patrón que es el que a través de nóminas, a través de ejercicios financieros de pagos, realiza en cada uno de los estados y tiene el registro puntual de las percepciones de cada uno de nosotros. Por eso, en esta parte en la que seguramente muchos de los medios han estado atentos respecto a las percepciones, no solamente de Rubén Núñez, sino de muchos compañeros de la 22 y de la coordinadora, nosotros recurriremos de manera puntual a la parte administrativa y jurídica, porque son los elementos que finalmente tienen la explicación formal y no precisamente a nosotros a través de preguntas que van en el sentido de obtener información que no es una información real o verídica. Por eso, en esta ocasión, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ante esta campaña de difamación, tiene muy clara su ruta de acción y, desde luego, también anunciarles que más adelante, a partir de la movilización del 10 de julio, en el que están convocados todos los referentes que asistieron a la Asamblea Nacional Representativa, tendremos la posibilidad de reunirnos nuevamente ese mismo día para hacer una valoración y plantear que la coordinadora tiene un pliego petitorio nacional que no se ha cubierto del todo y que tenemos que accionar para poder nosotros arrancar nuestras demandas de manera puntual. También en el plano estatal tenemos temas pendientes con el gobierno y con el instituto, pero que tendrán que ser a partir de la ruta de la movilización de todos los compañeros de base, de los compañeros de la sección 22 y desde luego de la Coordinadora Nacional en el plano nacional. La Coordinadora entonces anuncia desde hoy una jornada de lucha, aún en receso vacacional que le llaman las autoridades oficiales. Para nosotros es una etapa o una jornada más de activación, de resistencia y de movilizaciones estatales y de concentración en el Distrito Federal. Gracias. Que hoy lo que nos mueve es precisamente la defensa de la educación pública, del empleo y desde luego de los derechos laborales de los trabajadores organizados. Hoy no solamente hablamos de los militantes de la Coordinadora Nacional, sino hablamos de los simpatizantes con precisamente la bandera de lucha que ha encaminado precisamente la Coordinadora Nacional. El papel que ha jugado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sobre todo el charro mayor Juan Díaz de la Torre, ha quedado evidenciado una vez más. Aquel discurso en donde decía que la reforma de ninguna manera iba a ser lesiva para los trabajadores ha quedado evidenciado, porque en la vía de los hechos, los levantamientos, incluso por encima de los liderazgos charros, en contingentes que no habían de alguna forma coincidido con las tácticas y estrategias de lucha de la misma coordinadora, hoy se están sumando. Hablamos de 26 representaciones que seguramente ustedes tienen pleno conocimiento, sin embargo las mencionamos de manera clara: Campeche, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Puebla y otras organizaciones de compañeros que se han sumado y que estuvieron en la Asamblea Nacional Representativa Ampliada, precisamente comparten con la Coordinadora Nacional el propósito de esta lucha. En ese sentido, es importante decir
que hoy aquella división de poderes también que se había manejado por muchos años ha quedado evidenciado, puesto que el poder fáctico ha unificado los criterios para estar determinando en su momento el qué hacer respecto a alguna demanda legítima del pueblo, y en este caso de la resistencia organizada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen precisamente injerencia directa en este fenómeno que se está generando respecto a la resistencia en contra de esta imposición de reforma. Hoy ha quedado claro que precisamente a partir de sus definiciones y dictaminaciones deja en evidencia la división de poderes. Por esa razón también es importante mencionar y desde luego fortalecer el tema del plan táctico estratégico de lucha, que se ve resumido el día de hoy en dos acciones políticas contundentes. La primera, que está direccionada para el día 10 de julio en una actividad de concentración en la capital del país con acciones sincronizadas en los estados, y el día 15 de julio, de la misma manera, acciones sincronizadas en nuestros estados. Asimismo, se está trabajando de manera muy responsable el tema que tiene que ver precisamente con el brigadeo nacional y que tiene como único propósito reactivar las fuerzas organizadas del Magisterio Nacional. Por esa razón, señores de los medios, es importante decirles que este movimiento democrático mantiene no solamente su posicionamiento, sino que también se ve fortalecido en cada uno de sus principios, en cada uno de sus órganos de dirección, y que desde luego mantendremos la resistencia organizada a lo largo y ancho del país.